Cuando el nieto descubrió que la abuela tenía cáncer terminal, decidió abandonarla en el hospital. Semanas después, regresó para recibir la herencia y quedó desesperado al leer el testamento. Amparo Cárdenas, una señora de 70 años con cabello gris y ojos castaños amables, se sentó rígidamente en la silla del consultorio médico. Sus manos arrugadas apretaban nerviosamente la bolsa en su regazo mientras esperaba a que el doctor Esparza regresara con los resultados de los exámenes. El consultorio, con sus paredes blancas y el característico olor de hospital, parecía sofocante. Amparo respiró profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado. Pensaba en su nieto Matías, el único familiar que verdaderamente se preocupaba por ella, y en cómo reaccionaría si supiera que estaba allí. Dios mío, por favor, que sea solo un susto. Matías no puede perder a más personas. Él ya ha sufrido demasiado, murmuró Amparo para sí misma. Gerardo, mi hijo, parece no preocuparse por mí. Sé que estará bien, pero me pregunto cómo reaccionará. ¿Estaré equivocada? ¿Será que el único hijo que me queda me sorprenderá? Se preguntaba ella, recordando a su hija fallecida, la madre de Matías, quien siempre fue tan cariñosa con ella, igual que su nieto. El doctor Esparza entró en el consultorio, con una expresión seria pero compasiva al mismo tiempo. Se sentó detrás de su escritorio, colocando una carpeta de exámenes frente a él. Amparo se enderezó en la silla, preparándose para lo que estaba por venir. El médico carraspeó, juntó las manos sobre la mesa y miró directamente a los ojos de Amparo. Ella sintió un escalofrío, reconociendo aquella mirada de preocupación en el rostro del doctor. Señora Cárdenas, lamentablemente los resultados no son los que esperábamos. Hemos encontrado un cáncer en etapa avanzada, comenzó el doctor Esparza, con una voz suave pero firme. Amparo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar y tuvo que esforzarse para no dejar caer la bolsa. El médico continuó explicando sobre el diagnóstico, los tratamientos posibles y el pronóstico, pero las palabras parecían lejanas, como si las escuchara a través de un túnel. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: el tiempo que le quedaba con su familia. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Necesito saber cuánto tiempo tengo para poner mis asuntos en orden, preguntó Amparo, con la voz ligeramente temblorosa. El doctor Esparza dudó por un momento, visiblemente incómodo con la pregunta directa. Ajustó sus gafas y volvió a mirar los exámenes antes de responder. Amparo observaba cada movimiento, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que el médico podía escucharlo. El silencio en el consultorio era ensordecedor, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared. Señora Cárdenas, dado el estado avanzado del cáncer, estamos hablando de algunas semanas, posiblemente unos meses, si comenzamos un tratamiento agresivo de inmediato, finalmente respondió el doctor Esparza con una voz cargada de pesar. Amparo cerró los ojos, dejando que la realidad de su situación se asentara. Semanas, meses si tenía suerte, para atar todos los cabos sueltos de su vida, despedirse, asegurarse de que Matías estuviera bien, garantizar que Gerardo cuidara de su sobrino y fuera más compasivo. Entonces, Amparo abrió los ojos con una nueva determinación brillando en ellos. Lo entiendo, doctor. Gracias por su honestidad. Voy a necesitar algo de tiempo para procesar todo esto. El doctor Esparza asintió comprensivamente. Señora Cárdenas, sé que es mucho para asimilar. ¿Le gustaría discutir las opciones de tratamiento y los próximos pasos? Amparo sacudió la cabeza lentamente. No por ahora, doctor. Necesito un poco de tiempo para pensar. ¿Puedo programar otra cita para hablar sobre esto? Por supuesto. Tome el tiempo que necesite. Pero no se demore demasiado. Cuanto antes comencemos el tratamiento, mejores serán sus posibilidades, respondió el doctor Esparza con una voz suave. Amparo asintió, agradecida por la comprensión del médico. Mientras se levantaba para salir, sus pensamientos ya estaban en Matías y Gerardo. ¿Cómo les contaría? ¿Cómo podría protegerlos de este dolor? Gracias, doctor. Me pondré en contacto pronto para programar la próxima cita, dijo Amparo, con una voz firme a pesar de las circunstancias. Después de un momento de vacilación, el doctor Esparza asintió con cierta reticencia. Está bien, señora Cárdenas,
Pero por favor no olvide que el tiempo es esencial aquí. Amparo agradeció al médico y se levantó para salir. Ahora se sentía extrañamente tranquila, ya que la noticia inicial había pasado. Mientras caminaba hacia la puerta, su mente ya estaba trabajando, planeando lo que necesitaba hacer. Tenía que actualizar su testamento, organizar sus pertenencias, quizás incluso escribir algunas cartas para Matías y Gerardo. Algo que dejarles, algo que les ayudara a entender, algo para reconfortarlos cuando ella ya no estuviera. Matías, mi querido niño, prometo que encontraré una manera de hacer esto más fácil para ti, de alguna manera. Gerardo, hijo mío, espero que esta enfermedad sirva para unirnos. Nos hemos vuelto tan diferentes y distantes con el paso de los años, pensó Amparo mientras abría la puerta del consultorio. Al salir al pasillo del hospital, la realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. Las luces fluorescentes parecieron intensificarse, el ruido del hospital aumentó y Amparo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su visión se oscureció en los bordes, y antes de que pudiera pedir ayuda, sintió que sus piernas cedían. El último pensamiento que pasó por su mente, antes de perder la conciencia, fue el rostro sonriente de Matías y la desesperación por no tener tiempo para ayudar a su hijo a encontrar una manera más amable de ver la vida. Discúlpenme, queridos, no soy tan fuerte como pensaba. Quería tener más tiempo con ustedes. Fueron sus últimas palabras antes de caer en el pasillo del hospital, causando una conmoción entre los empleados y pacientes a su alrededor. El doctor Esparza y el equipo médico actuaron rápidamente al ver a Amparo desmayarse en el pasillo. La llevaron de vuelta al consultorio, donde realizaron exámenes de emergencia para asegurarse de que no hubiera complicaciones inmediatas. Tras algunas horas de observación y cuidados, Amparo recuperó la conciencia y fue considerada lo suficientemente estable para recibir el alta. El desmayo había sido causado por los nervios tras descubrir su condición médica. El médico, preocupado por su bienestar, insistió en que no debía conducir sola. Amparo, aunque reacia, comprendió la necesidad y aceptó llamar un taxi. Señora Cárdenas, ¿está segura de que estará bien sola en casa? Tal vez sería mejor llamar a alguien para que se quede con usted esta noche, preguntó el doctor Esparza, con la preocupación evidente en su voz. Amparo negó con la cabeza, decidida a mantener su independencia. No se preocupe, doctor. Estaré bien. Necesito este tiempo sola para pensar. No puedo contarle a mi Matías aún. Debo prepararlo. Ya me siento mejor. Soy capaz de regresar a casa sin ningún problema, dijo ella saliendo del hospital antes de que el doctor Esparza pudiera protestar. El taxi dejó a Amparo frente a su casa. Abrió la puerta con las manos temblorosas, aún afectada por el diagnóstico que había recibido. El familiar olor de su hogar, que normalmente la tranquilizaba, ahora parecía asfixiante. Apenas tuvo tiempo de respirar cuando escuchó la áspera voz de Gerardo viniendo desde la sala. Finalmente regresaste. Pensé que tendría que cancelar mis compromisos para ir a buscarte, dijo su hijo, sin levantarse del sillón donde leía el periódico. Su voz estaba cargada de irritación y desprecio, como si la mera presencia de Amparo fuera un fastidio insoportable. Amparo suspiró profundamente, sintiendo el peso de su situación más que nunca. Dejó que su bolso se deslizara de su hombro, esparciendo su contenido por el suelo, incluidos los papeles del hospital. Lo siento, hijo, no quería molestar a nadie, murmuró agachándose con dificultad para recoger los objetos. Sus articulaciones dolían con el esfuerzo, un recordatorio cruel de su condición. Gerardo observaba la escena con una mezcla de impaciencia y desinterés, sin hacer ningún gesto para ayudar. Sus ojos fríos, sin embargo, captaron las palabras diagnóstico terminal con pocas opciones de tratamiento en uno de los papeles. Con un movimiento rápido y discreto, lo tomó y lo deslizó en su bolsillo, ya calculando las implicaciones de esa información. ¿Y entonces? ¿Cuánto tiempo vas a seguir arrastrándote por el suelo?, preguntó Gerardo, con una voz tan cortante como una navaja. Se levantó abruptamente y se acercó a Amparo con pasos pesados. Cada paso resonaba en la sala, aumentando la tensión en el aire. Cansada. Eso es lo único que sabes decir últimamente. Cansada de esto, cansada de aquello. ¿Cuándo dejarás de ser una carga? Sus palabras eran como latigazos,
cada una golpeando a Amparo con más fuerza. Amparo dio un paso hacia atrás, sorprendida por la crueldad de su hijo. Sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero luchó por contenerlas. No quería darle a Gerardo la satisfacción de verla llorar. Gerardo, yo no quiero ser una carga. Solo hoy, trató de explicarse, con la voz temblorosa con cada palabra. Pero Gerardo no estaba interesado en explicaciones ni excusas. La interrumpió bruscamente, levantando la voz. ¿Solo qué? ¿Solo quieres seguir viviendo en esta casa, gastando el dinero que voy a heredar? ¿Cuánto tiempo más, mamá? Su pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una amenaza velada que hizo estremecer a Amparo. El sonido del timbre cortó el aire tenso como un cuchillo afilado. Gerardo refunfuñó, lanzando una mirada irritada hacia la puerta. ¿Quién diablo será ahora? La gente no debería venir a la casa sin avisar. Quien sea, lo haré irse. Gruñó con la irritación palpable. Amparo hizo un amago de levantarse, un reflejo automático de años de educación, pero Gerardo la empujó de vuelta al sofá con una fuerza innecesaria. Quédate ahí, yo atenderé. No necesito que te desmayes frente a las visitas y me causes más problemas. Sus palabras eran ácidas, dejando claro que la presencia de Amparo no era más que un inconveniente para él. Gerardo abrió la puerta bruscamente, revelando a Matías con un ramo de flores. La sonrisa esperanzada del joven se desvaneció instantáneamente al ver la expresión furiosa de su tío. ¿Qué quieres? ¿No sabes que debes avisar antes de venir? ¿Para quién son esas flores? Gruñó Gerardo, bloqueando por completo la entrada. Matías vaciló, intentando mirar por encima del hombro de Gerardo, desesperado por ver a su abuela. Yo vine a visitar a la abuela. Le traje flores, explicó, su voz vacilante ante la evidente hostilidad de Gerardo. En un movimiento rápido y violento, Gerardo arrancó el ramo de las manos de Matías. Sus ojos chispeaban de ira mientras hablaba, escupiendo las palabras como veneno. No necesita tus flores inútiles. Está descansando, vete. Sin esperar una respuesta, Gerardo arrojó las flores al suelo y las pisoteó con una furia desproporcionada. Cada pétalo aplastado bajo sus pies parecía simbolizar la crueldad con la que trataba a su propia familia. Matías, conmocionado por la escena, dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. Tío Gerardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Solo quería darle un regalo a mi abuela, reclamó. Gerardo empujó a Matías fuera de la entrada, su rostro contorsionado en una máscara de furia. ¡Lárgate, mocoso! Tu abuela no necesita tus flores baratas. No quiero recibir visitas ahora, vociferó, cerrando la puerta con un golpe estruendoso. Se giró con los ojos brillando con una mezcla de ira y avaricia mal disimulada. Amparo estaba parada en medio de la sala, temblando visiblemente, sus ojos llorosos fijos en su hijo. Gerardo se acercó a su madre con la mirada encendida. Entonces, mamá, ¿cuándo pensabas contarme sobre tu diagnóstico? ¿O planeabas morirte en secreto, llevándote mi herencia a la tumba? Comenzó con una voz peligrosamente baja. Amparo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su rostro se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Gerardo, yo no sé de qué estás hablando. Estás equivocado. Balbuceó, pero su voz temblorosa traicionaba su intento de negación. Gerardo soltó una risa amarga, sacando el papel arrugado de su bolsillo y mostrándoselo. No me mientas. Vi los resultados de los exámenes. Cáncer terminal. Planeabas esconder eso de mí, ¿no es cierto? El papel flotó en el aire por un momento, antes de caer a los pies de Amparo. Ella lo miró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas arrugadas. Solo quería ahorrarles el dolor. Estaba pensando en la mejor manera de contarles, susurró, su voz apenas audible. Gerardo, con una expresión de desprecio, sacudió la cabeza en negación. ¿Ahorrarnos el dolor? ¿O ahorrarte a ti misma la vergüenza de admitir que no te importa nuestra familia? Sus palabras eran como cuchillos, cortando profundamente el ya frágil corazón de Amparo. Tú no tienes idea de lo difícil que ha sido para mí. Todos estos años cuidando de ti, sacrificando mi vida, mis sueños. ¿Y para qué? Para que decidas morirte sin siquiera darme la oportunidad de saber cuánto recibiré por todo lo que hice, continuó Gerardo alzando la voz. Amparo se apoyó contra la pared,
sintiéndose mareada y con náuseas. Gerardo, por favor. La familia siempre ha sido más importante que el dinero para mí. No lo conté de inmediato, porque quería hacerlo de la mejor manera, decirlo de una forma que respetara los sentimientos de ustedes. El médico dijo que me queda poco tiempo. Quería pasarlo con ustedes. Tal vez esta sea mi última semana. No la desperdiciemos peleando, imploró, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Gerardo comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasando frenéticamente las manos por su cabello. Sus ojos brillaban con una mezcla de cálculo y crueldad. ¿Sabes qué, mamá? Quizá esto sea una bendición disfrazada. Una semana, ¿eh? Suficiente tiempo para poner todo en orden. De repente, se detuvo y la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ven conmigo. Tenemos unos documentos que firmar. Amparo dudó. Su instinto le decía que algo andaba mal, pero la culpa y el miedo la empujaron a seguir a su hijo. Gerardo la guió bruscamente por el pasillo hacia el despacho, prácticamente empujándola dentro de la habitación. Cerró la puerta detrás de ellos y fue directamente al escritorio, hurgando en los cajones hasta encontrar una carpeta llena de papeles. Aquí está. Es hora de que hagas lo correcto, mamá. Por primera vez en tu vida. Hace tiempo le pedí a un abogado que preparara estos documentos para asegurar mi herencia. Ahora necesito que firmes antes de que todo se arruine, murmuró más para sí mismo que para Amparo. Gerardo esparció los documentos sobre la mesa, señalando agresivamente las líneas donde debía firmar. Estos papeles me darán control total sobre tus finanzas y propiedades. Es lo mínimo que puedes hacer después de todos estos años que he cuidado de ti, dijo. Amparo miró los documentos, sintiendo cómo su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. Pero Gerardo, ¿y Matías? Él siempre ha cuidado de mí también, así como yo cuidé de ustedes cuando eran niños. Mi nieto también debería tener una parte, ¿no?, preguntó. Pero Gerardo golpeó el puño sobre la mesa, haciendo que Amparo se sobresaltara. ¿Matías? Ese chico solo escucha las tonterías que dices sobre la familia, pero no le importa nuestro futuro financiero. No merece nada. Yo soy el único que lo merece. Yo siempre me he ocupado de las finanzas de la familia. Amparo sentía como si se estuviera ahogando. Las crueles palabras de Gerardo la arrastraban hacia las profundidades de la desesperación. Tomó la pluma con manos temblorosas, las lágrimas empañando su visión. Tal vez tengas razón. Quizás sea lo mejor, murmuró derrotada. Gerardo sonrió. Una sonrisa fría y calculadora que no coincidía con la imagen del hijo que ella una vez conoció. Por supuesto que tengo razón. Ahora firma y deja que yo me ocupe de todo. Será un alivio para todos cuando esto termine. Amparo acercó la pluma al papel, su corazón roto en 1000 pedazos. Estaba a punto de firmar cuando la puerta del despacho se abrió abruptamente. Matías estaba parado en la entrada, jadeando y con los ojos abiertos de asombro. «Abuela, ¿qué está pasando aquí?» El despacho quedó inmerso en un silencio tenso, roto solo por la respiración agitada de Matías. Gerardo, recuperándose rápidamente de la sorpresa, avanzó hacia su sobrino con pasos amenazantes. «¿Qué haces aquí? Te dije que te fueras», gruñó, su rostro contorsionado en una máscara de furia. Matías, sin embargo, se mantuvo firme, sus ojos alternando entre su abuela temblorosa y los papeles esparcidos sobre la mesa. «Me iba a tío Gerardo, pero algo me decía que la abuela me necesitaba. Y por lo visto tenía razón», respondió con su voz cargada de preocupación y determinación. Amparo, sintiendo el peso de la mirada preocupada de su nieto, forzó una sonrisa temblorosa en sus labios. Sus manos, aún sosteniendo la pluma, temblaban visiblemente. «No es nada, querido. Tu tío y yo solo estamos resolviendo algunos asuntos burocráticos sobre documentos. No hay motivo para preocuparse», mintió su voz débil y poco convincente. Mientras hablaba, Amparo podía sentir la mirada furiosa de Gerardo quemando en su nuca, una amenaza silenciosa en el aire. Sabía que debía proteger a Matías, incluso si eso significaba mentirle. «Abuela, por favor, no me mientas. Escuché los gritos y oí cómo el tío Gerardo te trató. Algo anda mal, lo puedo sentir. No mereces ser tratada así», imploró Matías dando un paso al frente. Sus palabras estaban cargadas de una mezcla de amor y frustración. Gerardo, perdiendo la paciencia,
agarró a Matías por el brazo, intentando arrastrarlo fuera del despacho. «Esto no es asunto tuyo, mocoso. Lárgate de aquí ahora». En medio de la confusión, Amparo sintió una oleada de mareo. El estrés de la situación, combinado con su condición frágil, le estaba pasando factura. Tambaleó soltando la pluma y aferrándose al borde de la mesa para mantenerse en pie. «Yo. No me siento bien», murmuró su voz apenas audible. Matías, al notar la palidez repentina de su abuela, se soltó del agarre de Gerardo y corrió para sostenerla. «Abuela, ¿qué está pasando?» «Necesitas un médico». Gerardo, viendo cómo la situación se le escapaba de las manos, maldijo por lo bajo. Sabía que no podía arriesgarse a que Amparo muriera antes de firmar los papeles. Con una falsa preocupación en su voz, anunció: «Vamos a llevarla al hospital. Matías, ayúdame a llevarla al auto». Mientras se movían, Gerardo discretamente dobló los documentos y los metió en el bolsillo de su chaqueta. No se rendiría tan fácilmente en su plan. En el hospital, los médicos rápidamente diagnosticaron a Amparo con agotamiento extremo y deshidratación, agravados por su condición terminal. Recomendaban una hospitalización inmediata y un tratamiento intensivo para aliviar sus síntomas y posiblemente prolongar su vida por unos días más. Gerardo, al escuchar el costo estimado del tratamiento, estalló en una furia mal contenida. De ninguna manera. Es un desperdicio de dinero gastar una fortuna para prolongar lo inevitable por unos días miserables. Matías, conmocionado por la crueldad de su tío y el diagnóstico de su abuela, lo confrontó en el pasillo del hospital. «¿Cómo puedes decir eso? Es tu madre. Ella merece todo el confort posible en sus últimos días». Gerardo, con una sonrisa despectiva, respondió: «¿Confort? Ha tenido confort toda su vida. Es hora de pensar de manera práctica, Matías. El dinero sería mejor gastado en los vivos». La acalorada discusión entre tío y sobrino resonaba por el pasillo, atrayendo miradas curiosas y desaprobadoras de los empleados y otros pacientes. Amparo, acostada en su cama de hospital, podía escuchar fragmentos de la conversación. Cada palabra cruel de Gerardo era como una puñalada en su corazón ya frágil. Cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Tal vez Gerardo tenga razón, tal vez solo sea una carga para todos ellos, pensó con la culpa y el dolor nublando su juicio. De manera inesperada, Matías entró en la habitación, con su rostro mostrando una frialdad que Amparo nunca había visto antes. Se acercó a la cama. Sus ojos, que antes eran cálidos, ahora parecían fríos y distantes. «Abuela», comenzó con una voz cargada de una crueldad completamente ajena al nieto amoroso que ella conocía. «El tío Gerardo tiene razón. No podemos desperdiciar dinero en tratamientos inútiles. Es mejor que te conformes con lo inevitable». Amparo sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Matías, querido, ¿qué estás diciendo?». Matías continuó, su voz adoptando un tono de desprecio que cortaba como un cuchillo. «Estoy diciendo que estoy cansado de fingir que me importa. Has vivido tu vida, abuela. Ahora es nuestro turno. Gerardo y yo tenemos planes para esa casa y para tu dinero, y francamente, estás en el camino». Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta por un momento. «Considera esto una despedida, abuela. No te preocupes, cuidaremos bien de tu herencia. Haz lo que el tío Gerardo te pide y firma los papeles de una vez». Con esas palabras crueles, Matías salió de la habitación, dejando a Amparo sola con su dolor y confusión. Amparo se quedó allí, aturdida y con el corazón roto. El nieto al que tanto amaba, el dulce niño que siempre había sido su rayo de sol, se había transformado en alguien a quien apenas reconocía. Las palabras de Matías resonaban en su mente, mezclándose con las crueldades de Gerardo. Se sintió más sola que nunca, abandonada por aquellos a quienes más amaba en los momentos finales de su vida. Con un suspiro trémulo, Amparo cerró los ojos, deseando que todo fuera solo una terrible pesadilla de la que pronto despertaría. Minutos después, Gerardo entró en la habitación y se sentó en una silla junto a la cama, sus ojos fríos fijos en la debilitada figura de su madre. Tamborileaba los dedos impacientemente en el brazo de la silla, como si cada segundo en esa habitación fuera una tortura. Amparo, semiconsciente, murmuraba palabras ininteligibles,
su rostro contraído en una expresión de dolor y confusión. «Mamá, deja de murmurar. Me estás dando dolor de cabeza», dijo Gerardo bruscamente, levantándose para acercarse a la ventana. Miró hacia afuera. Claramente su mente estaba en otro lugar, calculando sus próximos movimientos. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Gerardo se girara rápidamente. El doctor Peterson entró, su rostro serio pero con un destello de esperanza en los ojos. Saludó brevemente a Gerardo antes de volverse hacia Amparo, revisando rápidamente sus signos vitales. «Señor Cárdenas, tengo noticias que podrían interesarle a usted y a su madre», comenzó el médico con una voz llena de cautela y expectativa. Gerardo levantó una ceja fingiendo interés. «Prosiga, doctor». «Cualquier cosa que pueda ayudar a mi querida madre», respondió. Su voz era una máscara de preocupación. El doctor Peterson explicó sobre un tratamiento experimental que podría no solo prolongar la vida de Amparo, sino también aliviar significativamente su sufrimiento. Mientras hablaba, los ojos de Gerardo brillaban no de esperanza, sino de una creciente irritación que luchaba por ocultar. Amparo, que había recuperado un poco de conciencia, miraba a su hijo con una mezcla de miedo y súplica. «Gerardo, hijo mío, tal vez deberíamos considerar», comenzó, su voz débil y temblorosa. Gerardo la interrumpió con un gesto brusco. «Por supuesto, doctor. Suena prometedor. ¿Podría darnos un momento para discutirlo en privado?» El médico asintió, dejando algunas informaciones sobre el tratamiento antes de salir de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, la fachada de Gerardo se desmoronó. Su rostro se contorsionó en una máscara de impaciencia y desprecio. «Se acabaron las vueltas, mamá. Es hora de firmar estos papeles», dijo abriendo la carpeta y colocando los documentos en el regazo de Amparo. Amparo miró los papeles. Sus manos temblaban al intentar sujetarlos. Gerardo le puso una pluma en la mano, con una voz baja y amenazadora. «No hay tiempo que perder. Firma ahora, mamá». Se detuvo, respirando hondo para controlarse. «Mira, es por tu bien. Confía en mí. Es lo mejor que puedes hacer». Las manos de Amparo temblaban violentamente mientras intentaba sostener la pluma. Su corazón latía con fuerza, haciendo que los monitores cardíacos comenzaran a sonar más rápido. Gerardo miró nerviosamente hacia la puerta, temiendo que alguien pudiera entrar en cualquier momento. «Vamos, mamá, se firma ya». Con lágrimas en los ojos y el corazón pesado, Amparo comenzó a firmar los documentos. Cada firma parecía drenar más de su fuerza vital. Gerardo observaba atentamente. Una sonrisa fría se formaba en sus labios a medida que se firmaba cada página. «Eso es, muy bien. Casi terminas», murmuró con una voz que mezclaba alivio y triunfo. Tan pronto como Amparo firmó la última página, Gerardo recogió rápidamente los documentos, guardándolos en la carpeta. En ese momento, los monitores cardíacos de Amparo comenzaron a pitar frenéticamente, reflejando el estrés y la angustia que estaba sintiendo. Gerardo apenas tuvo tiempo de esconder la carpeta cuando la puerta se abrió abruptamente. Una enfermera entró apresuradamente en la habitación, alarmada por el sonido de los monitores. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la mirada moviéndose rápidamente entre Gerardo y Amparo. Gerardo, sin perder el ritmo, se dirigió a la enfermera con una expresión de preocupación tan convincente que podría haber ganado un premio de actuación. «Ah, enfermera, qué bueno que ha llegado. Mi madre estaba un poco ansiosa. Estábamos hablando sobre sus cuidados futuros y creo que la emoción fue demasiado para ella», dijo Gerardo, con una voz cargada de falsa preocupación. La enfermera se acercó a Amparo, verificando rápidamente sus signos vitales. Amparo intentó hablar, pero su voz falló, saliendo solo como un gemido débil. Gerardo intervino rápidamente, colocando una mano reconfortante en el hombro de su madre. «Está bien, mamá. La enfermera te cuidará ahora. Intenta calmarte». Mientras la enfermera ajustaba los equipos y administraba un sedante suave, Gerardo se inclinó sobre Amparo, su rostro a centímetros del de ella. Sus ojos brillaban con una fría satisfacción que hizo que Amparo temblara. «Buen trabajo, mamá. Hiciste lo correcto. Ahora descansa y deja que yo me ocupe de todo», susurró, sus palabras apenas audibles para ella. El rostro de Amparo estaba pálido de horror, no solo por las acciones de Gerardo,
sino por la terrible comprensión de lo que acababa de hacer. Quería gritar, contarle a la enfermera lo que había sucedido, pero el miedo y el sedante que comenzaba a hacer efecto la silenciaban. Gerardo se alejó, con una sonrisa forzada en el rostro, mientras la enfermera se volvía hacia él. Ahora parece estar estabilizándose, pero llamaré al doctor Peterson para una evaluación completa. Quizás sería mejor que el señor esperara afuera por un momento, dijo la enfermera. Gerardo asintió fingiendo reticencia. Claro, claro. Haga lo que sea mejor para mi querida madre. Lanzó una última mirada a Amparo, una mirada que mezclaba triunfo y amenaza. Mientras salía de la habitación, apretando la carpeta contra su pecho, Gerardo no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa de satisfacción. Su plan estaba en marcha, y nada podría detenerlo ahora. Semanas después, la oficina del abogado era un ambiente austero, con estanterías de libros cubriendo las paredes y una pesada mesa de caoba dominando el centro de la sala. Gerardo entró primero, su traje impecable contrastando con la expresión de impaciencia apenas disimulada en su rostro. Matías lo siguió visiblemente incómodo, ajustándose nerviosamente la corbata que parecía asfixiarlo. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, se levantó para saludarlos. Señor Cárdenas, señor Matías, gracias por venir. Los llamé a esta reunión para discutir un asunto importante sobre la señora Amparo, dijo el abogado gesticulando para que se sentaran. Gerardo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de expectativa y desconfianza. Ni siquiera esbozó una reacción, ansioso por saber cuánto recibiría. Vayamos al grano, señor abogado, ¿cuánto? ¿Cuánto dejó y cómo se dividirá? Preguntó mientras Matías lloraba a su lado, atónito por la noticia de que había perdido a su abuela. El abogado carraspeó, claramente incómodo con la actitud directa de Gerardo. Abrió una carpeta sobre la mesa, revelando un conjunto de documentos legales. Bueno, señores, la situación es un poco más complicada que una simple división de bienes. Gerardo frunció el ceño, preocupado por las palabras del abogado. ¿Qué quiere decir con complicada? La abuela no dejó todo especificado. El abogado ajustó sus gafas, un hábito nervioso que no pasó desapercibido para Gerardo. En realidad, la señora Cárdenas hizo algunos pedidos antes de que yo pudiera entregarles cualquier información sobre el testamento. Unos pedidos bastante inusuales, debo decir. Gerardo golpeó la mesa con la mano, haciendo que los otros dos hombres se sobresaltaran en sus asientos. Basta de rodeos. ¿Qué demonios ha tramado esa vieja? El abogado respiró hondo antes de continuar. La señora Cárdenas estipuló una condición para que ustedes dos puedan recibir información sobre la herencia familiar. Exigió que ambos realicen trabajo voluntario en el asilo local por un periodo de algunas semanas, antes de conocer la cantidad que recibirán. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gerardo parecía haber sido golpeado por un rayo, con la boca abierta en estado de shock. Matías, por otro lado, soltó una risa incrédula. ¿Trabajo voluntario en un asilo? Esto debe ser una broma. Gerardo se recuperó rápidamente. Su voz temblaba de rabia. Esto es ridículo, totalmente inaceptable. Me niego a participar en esta tontería. Díganos de una vez la cantidad que heredaré. El abogado levantó las manos en un gesto apaciguador. Señores, entiendo que esto pueda parecer unusual, pero debo advertirles, si no cumplen con esta condición, jamás conocerán los detalles de la herencia y después de un tiempo será donada íntegramente a organizaciones benéficas. Gerardo se levantó bruscamente, su silla chirriando al moverse. Comenzó a caminar de un lado a otro por la sala, pasándose las manos por el cabello en señal de frustración. Esto no puede ser legal. Voy a impugnar este documento. Llevaré esto a los tribunales si es necesario. Matías, aún sentado, parecía estar procesando la información. Señor, ¿hay alguna explicación para esta exigencia? Parece tan fuera de lugar para la abuela. El abogado vaciló por un momento, sus ojos moviéndose entre los dos hombres. Bueno, hay algo más. Una cláusula adicional que la señora Cárdenas incluyó. Gerardo detuvo su ir y venir, girándose bruscamente para enfrentar al abogado. Más sorpresas. ¿Qué más planeó? El abogado carraspeó nuevamente, claramente incómodo con la situación.
Rara cláusula menciona un secreto, algo que será revelado solo si ustedes cumplen con la condición del trabajo voluntario. El silencio cayó pesadamente sobre la sala. Matías se enderezó en su silla, visiblemente intrigado. ¿Un secreto? ¿Qué tipo de secreto? Gerardo soltó una risa amarga. Probablemente sea otro de sus juegos manipuladores. No caigas en eso, Matías. El abogado cerró la carpeta lentamente. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Lamentablemente, no tengo más información sobre ese secreto. La señora Cárdenas fue muy clara. Solo será revelado después de que se cumpla la condición. Gerardo volvió a sentarse. Su rostro era una mezcla de furia y cálculo. Miró a Matías y luego al abogado, claramente sopesando sus opciones. ¿Y si nos negamos, qué pasa con ese secreto? En ese caso, el contenido será destruido sin ser revelado, según las instrucciones de la señora Cárdenas, respondió el abogado con calma. Mientras los dos hombres se preparaban para salir, el abogado hizo un último comentario. Señores, debo recordarles que tienen una semana para decidir. Después de ese plazo, si no hay una respuesta positiva, el testamento se ejecutará conforme a las instrucciones alternativas de la señora Cárdenas. Gerardo y Matías salieron de la oficina, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El secreto de Amparo flotaba sobre ellos como una nube oscura, prometiendo revelar verdades que podrían cambiarlo todo. Es nada. La decisión que tenían por delante no solo era sobre dinero, era sobre enfrentar un pasado que ambos creían haber dejado atrás. Después de una semana de intensos debates y reflexiones, Gerardo y Matías finalmente llegaron a un acuerdo, aunque de mala gana. Se presentaron en el asilo, listos para iniciar su trabajo voluntario. El olor a desinfectante y la visión de ancianos en sillas de ruedas hicieron que Gerardo frunciera el ceño en disgusto, mientras que Matías parecía genuinamente curioso por lo que les esperaba. La directora del asilo, una mujer de mediana edad con una cálida sonrisa, los recibió en la entrada. Bienvenidos, señores. Estamos muy agradecidos por su ayuda. Matías, puedes comenzar en el ala este, ayudando con las actividades recreativas. Gerardo, necesitamos a alguien para ayudar en la cocina. Gerardo bufó indignado. ¿Yo en la cocina? Esto es ridículo, se quejó, mirando a la directora del asilo con una expresión furiosa. Matías, por su parte, asintió, mirando a su alrededor. Vamos, tío Gerardo. Este era el deseo de mi abuela. Sé que esta puede ser una lección valiosa para ti. Cuanto más rápido comiences, más rápido terminará para ti. Matías susurró. Mientras Matías se dirigía al ala este, Gerardo tramaba maneras de sabotear los esfuerzos de su sobrino. Observó a Matías interactuar con los ancianos, ayudándoles con juegos de mesa y lecturas. Con una sonrisa maliciosa, Gerardo se acercó a un grupo de residentes y comenzó a difundir rumores sobre la supuesta incompetencia de Matías. ¿Sabían que nunca ha trabajado con ancianos antes? Escuché que solo está aquí por una herencia, murmuró a una señora de cabellos grises, que de inmediato frunció el ceño en dirección a Matías. ¿Por qué está haciendo eso, señor? Este joven nos trata con mucho cariño, preguntó una voz anciana y frágil detrás de él. Gerardo se dio la vuelta sorprendido y vio a una señora en silla de ruedas observándolo con ojos perspicaces. Yo no sé de qué está hablando, tartamudeó sintiéndose inexplicablemente avergonzado. Mientras tanto, Matías estaba haciendo progresos genuinos con los residentes. Se sintió particularmente atraído por una anciana llamada Olimpia, que le recordaba mucho a su abuela Amparo. Sentado junto a ella durante una sesión de pintura, Matías sintió una oleada de emociones que lo golpeó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras pintaba. Su mano temblaba ligeramente. «Querido, ¿qué te pasa?», preguntó Olimpia, colocando su mano arrugada sobre la de Matías. Yo hice algo terrible, Olimpia. Algo que nunca podré deshacer. Te juro, intenté hacer lo correcto. Matías sollozó. Con un suspiro trémulo, Matías comenzó a contar su historia a Olimpia. Habló sobre su abuela Amparo, sobre cómo la abandonó en el hospital. Confesó la crueldad de sus acciones, las mentiras que contó y el arrepentimiento que ahora lo consumía. Olimpia lo escuchó en silencio, sus ojos llenos de compasión y algo más,
algo que Matías no podía descifrar. Yo sé que lo que hice fue horrible, pero intenté hacer lo correcto, aunque no lo parezca, continuó Matías con la voz quebrada. Olimpia apretó suavemente la mano de Matías. A veces, querido, las decisiones más difíciles son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Mientras tanto, Gerardo continuaba con su campaña de sabotaje. Accidentalmente, derramó jugo sobre algunos juegos de mesa, escondió el control remoto de la televisión e incluso intentó convencer a la administración de que Matías estaba robando pertenencias de los residentes. Sin embargo, para su frustración, sus esfuerzos parecían tener poco efecto. Los ancianos se habían encariñado con Matías y sus intentos de difamación no eran creídos. ¿Por qué nada está funcionando?, gruñó Gerardo para sí mismo, observando a Matías reírse con un grupo de residentes. Una enfermera que pasaba junto a él le lanzó una mirada de desaprobación. Tal vez porque la bondad siempre gana al final, señor Cárdenas. A medida que pasaban los días, Matías se encontraba cada vez más inmerso en su trabajo voluntario. Empezó a ver a los residentes, no como un medio para un fin, sino como individuos con historias ricas y vidas plenas. Olimpia, en particular, se convirtió en una confidente para él. Matías compartió más detalles sobre su abuela, sobre la culpa que lo consumía y sobre su deseo de hacer las cosas bien, aunque fuera tarde. ¿Sabes, Olimpia?, dijo Matías un día, mientras ayudaba a la anciana con su almuerzo. Creo que ahora entiendo por qué mi abuela quería que hiciéramos esto. Quería que viéramos el valor de la compasión, del cuidado. Y Olimpia sonrió enigmáticamente. Tu abuela parece haber sido una mujer muy sabia, Matías. Tal vez más sabia de lo que imaginas. En la última semana de su trabajo voluntario, Gerardo finalmente se dio cuenta de que sus esfuerzos de sabotaje eran inútiles. Observaba a Matías interactuar con los residentes, viendo la bondad genuina en su sobrino. Una punzada de algo sería remordimiento. Lo golpeó. Lentamente, casi en contra de su voluntad, Gerardo comenzó a participar más activamente en las actividades del asilo. En la víspera del último día de su trabajo voluntario, Matías estaba ayudando a Olimpia a prepararse para dormir. Expresó su gratitud por su amistad y orientación, admitiendo que ella se había convertido en una figura importante en su vida. Olimpia sonrió, con sus ojos brillando con un secreto no revelado. «Matías, querido», dijo Olimpia suavemente, «me has recordado que todavía hay bondad en este mundo. Ahora, si me permites, tengo una llamada importante que hacer». Confundido pero respetuoso, Matías asintió. «Claro, Olimpia. Buenas noches y gracias por todo». Después de que Matías salió, Olimpia tomó un teléfono guardado en su mesa de noche. Con dedos temblorosos, marcó un número que conocía de memoria. Cuando respondieron la llamada, su voz asumió un tono de urgencia y determinación. «Hola, sí, soy yo, es hora, ellos están listos». A la mañana siguiente, Matías fue sorprendido por Olimpia, quien lo esperaba en la recepción del asilo. Sus ojos brillaban con una urgencia inusual cuando tomó su mano con firmeza. «Matías, querido, necesitas ir a un lugar. Es una casa al otro lado de la ciudad. Es importante». Le deslizó un pedazo de papel con una dirección en la mano. Matías, confundido e intrigado, miró el papel y luego a Olimpia. «Olimpia, ¿qué está pasando?» «¿Por qué debo ir a ese lugar?» La anciana sonrió misteriosamente. «Algunas respuestas solo se encuentran cuando estamos listos para enfrentarlas, joven. Ve, es hora». Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Matías tomó un taxi hacia la dirección que le habían dado. El viaje pareció durar una eternidad y cada semáforo en rojo aumentaba su ansiedad. Cuando finalmente llegó, se encontró frente a una casa bien cuidada, con un jardín al frente. «¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Olimpia fue tan misteriosa? ¿Qué está pasando?», murmuró Matías para sí mismo. Antes de que pudiera reconsiderar, la puerta se abrió lentamente, revelando un rostro que pensó que nunca volvería a ver. Amparo, su abuela, estaba parada frente a él viva y sorprendentemente saludable. El shock fue tan grande que Matías retrocedió, casi cayéndose del porche, llorando inconsolablemente. Amparo extendió la mano para estabilizarlo, su toque familiar enviando una oleada de emoción a través de él. Por un largo momento, se quedaron mirándose,
El silencio cargado de 1000 palabras no dichas, solo interrumpido por los sollozos de Matías. «¿Abuela? ¿Cómo? ¿Cómo es posible?», finalmente logró decir con la voz entrecortada. Amparo suspiró profundamente. «Entra, Matías. Tenemos mucho de qué hablar». Dentro de la casa, Matías se sentó rígidamente en una butaca, observando a su abuela moverse por la sala con una energía que no veía desde hacía años. La ira y el dolor eran palpables en el aire, mezclados con una confusión abrumadora. Amparo finalmente se sentó frente a él, sus ojos llenos de una mezcla de amor y decepción. «¿Por qué, Matías? ¿Por qué me hiciste eso? Siempre fuiste un buen nieto, un nieto cariñoso. Nunca esperé que me abandonaras». «¿Por qué, Matías?», preguntó suavemente. Matías bajó la cabeza, la vergüenza quemando en su pecho. «Abuela, yo no sé cómo empezar a explicarlo. No todo es lo que parece». «¿Pero cómo sobreviviste?», Amparo continuó, su voz temblaba por la emoción. «¿Tienes idea de lo que pasé? Gerardo me obligó a firmar papeles que lo dejaban a cargo de mi tratamiento. Y simplemente se negó a ayudarme cuando apareció un tratamiento que podría haberme salvado. Pensé que todo estaba perdido, pero luego un donante anónimo contactó a mi médico y pagó todo. No entendía en ese momento, pero ahora…». Se detuvo, observando intensamente el rostro de Matías. «¿Un donante anónimo?», repitió Matías, mientras su mente comenzaba a trabajar rápidamente. «Abuela, hay algo que necesitas saber». Amparo se inclinó hacia adelante. Su expresión era una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Qué es, Matías?». Con un suspiro profundo, Matías comenzó a revelar la verdad, con lágrimas en los ojos y su cuerpo temblando de emoción. «Abuela, yo me fui y peleé contigo. Fingí no preocuparme. Fingí que solo me importaba la herencia, pero todo era parte de un plan. Sabía que el tío Gerardo nunca me permitiría ayudarte directamente. Así que tenía que ser convincente. Sabía que tenías una gran cantidad guardada, suficiente para pagar tu tratamiento. Y utilicé tu propia fortuna para contratar al mejor médico del país, todo a escondidas de Gerardo. Cada insulto, cada mirada de desprecio que te lancé me destrozaba por dentro. Pero sabía que tenía que mantener las apariencias. Si el tío Gerardo sospechaba por un segundo, todo se perdería. Así que me obligué a ser cruel, a parecer indiferente, mientras que tras bambalinas movía cielo y tierra para asegurarme de que recibieras el mejor tratamiento posible». Matías continuó, su voz quebrándose por la emoción. «Pasé noches en vela, investigando tratamientos, hablando con médicos, organizando todo en secreto. La última mirada que me diste en ese hospital, una mirada de decepción, nunca la olvidaré. Vi el dolor en tus ojos, quería gritar la verdad, pero no podía arriesgarme. Tu vida era más importante que cualquier otra cosa. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te herí profundamente, pero no podía soportar la idea de perderte, abuela. Eres todo lo que tengo, la única persona que siempre se preocupó de verdad por mí, desde que perdí a mi madre. Prefería que me odiaras, pero que estuvieras viva, a perderte para siempre. Entenderé si no puedes perdonarme. Entenderé si lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que cada acción, por más cruel que pareciera, fue motivada por el amor que te tengo. Solo quería salvarte, abuela, aunque eso significara perder tu amor para siempre». Amparo quedó boquiabierta. Sus manos temblaban mientras procesaba la información. Tú hiciste todo esto por mí». Matías asintió con lágrimas cayendo por su rostro. «No podía dejarte morir, abuela. No podía permitir que la avaricia del tío Gerardo te quitara de mi lado». Con esa confesión, Amparo comenzó a llorar, emocionada por el gesto de su cariñoso nieto. Nunca se había equivocado sobre él. Siempre supo que su nieto la amaba profundamente. Amparo secó las lágrimas que corrían por su rostro arrugado, sus manos temblorosas sosteniendo las de Matías. «Matías, mi querido nieto», comenzó, su voz cargada de emoción. «Lo que has hecho va más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Sacrificaste tanto, enfrentaste tanto dolor, todo para salvarme. Siempre supe en el fondo de mi corazón que me amabas. Incluso cuando tus palabras eran duras, cuando parecía que habías cambiado, sentía que había algo más. Y ahora, saber la magnitud de tu amor y dedicación. Me deja sin palabras». Hizo una pausa,
luchando por encontrar las palabras correctas. Amparo sostuvo el rostro de Matías entre sus manos, mirándolo profundamente a los ojos. Tú eres la prueba viviente de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Te enfrentaste a tu propio tío. Arriesgaste todo solo para darme una oportunidad de vivir. ¿Cómo puedo expresar mi gratitud por un acto tan desinteresado? Matías, aún de rodillas, sollozó suavemente. Abuela, yo... Amparo lo interrumpió con ternura. No, querido, déjame terminar. Lo que hiciste no solo fue salvar mi vida, me devolviste la fe en la humanidad, la certeza de que aún existe bondad en este mundo. Cargaste un peso tan grande tú solo todo para protegerme. No podría estar más orgullosa de ti, Matías. Eres el nieto que cualquier abuela soñaría tener. Se inclinó y besó suavemente la frente de Matías. Te perdono por todas las palabras duras, por todas las acciones que tuviste que tomar. Ahora entiendo el sacrificio que hiciste, y quiero que sepas que mi amor por ti solo ha crecido. Eres mi héroe, Matías. Después de un momento de silencio emotivo, Amparo se enderezó, con una nueva determinación brillando en sus ojos. Ahora hay algo que debemos hacer. Matías, por favor, llama a Gerardo. Dile que venga aquí de inmediato. No le des explicaciones, solo dile que venga. Matías, aún emocionado, asintió y tomó su teléfono. La llamada fue breve y tensa, con Gerardo exigiendo saber qué estaba ocurriendo. Matías se mantuvo firme, insistiendo solo en que Gerardo viniera a la casa lo antes posible. El tiempo que siguió pareció alargarse. Amparo y Matías permanecieron en la sala conversando en voz baja, compartiendo detalles de los eventos de los últimos meses. La atmósfera estaba cargada de anticipación cuando finalmente escucharon el sonido de un coche estacionándose. Gerardo entró en la casa como una tormenta, con el rostro rojo de ira. «Mamá, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Es por eso que ese abogado no nos dejó saber sobre el testamento. Porque el testamento no existe. Estabas viva», gritó incrédulo. «Siento decepcionarte, hijo», respondió Amparo con voz fría. «Sobreviví gracias a un milagro llamado amor y dedicación, algo que claramente no entiendes. Fue una lucha entre la vida y la muerte, contra la codicia y la crueldad. Tu codicia y tu crueldad». Con cada palabra, Gerardo parecía encogerse. La realidad de sus acciones finalmente lo golpeaba. «Y ahora, Gerardo, quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste. ¿Cómo estuviste dispuesto a dejarme morir por dinero? ¿Cómo manipulaste y abusaste de mi confianza? Le contaré todo a mi abogado. Aún no lo he hecho porque quería que trabajaras en el asilo. Quería que sintieras lo que es cuidar de alguien, así como te negaste a hacerlo conmigo. No lo hice por rabia o venganza, sino como un último intento de enseñarte una lección importante», concluyó Amparo. Gerardo intentó hablar, pero Amparo levantó la mano, silenciándolo. «No quiero escuchar tus excusas o explicaciones. Esto ya está hecho, y como resultado de tus acciones, estoy tomando una decisión. Estás desheredado, Gerardo. Nunca tendrás acceso a mi dinero ni a ninguna parte de mi herencia». El rostro de Gerardo palideció aún más. «No puedes hacer eso, soy tu hijo. Olvidaste que yo soy el responsable de la fortuna. Tú firmaste los papeles». «Un hijo que estuvo dispuesto a dejar morir a su madre por codicia», replicó Amparo. «Le pedí a mi abogado que esperara hasta que terminaras tu trabajo en el asilo para bloquear las cuentas que controlabas. Ya no tendrás acceso a nada que me pertenezca. Mi abogado se aseguró de que ese documento quedara invalidado». Con un grito de furia, Gerardo salió de la casa golpeando la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue roto por el suave llanto de Amparo. Matías la abrazó con suavidad, ofreciéndole el consuelo que tanto necesitaba. En los meses que siguieron, Amparo y Matías reconstruyeron sus vidas juntos. La fortuna, que una vez fue motivo de tanta discordia, ahora se utilizaba para hacer el bien, con donaciones generosas a organizaciones benéficas y para investigaciones médicas. Gerardo, por su parte, comenzó a pagar por todos los crímenes que cometió contra su madre, gracias al abogado de ella. Amparo, ahora completamente recuperada, pasaba sus días disfrutando de la compañía de su amado nieto. Juntos, crearon nuevos recuerdos, curaron las heridas del pasado y construyeron un futuro lleno de amor y comprensión. Y así, en una tarde soleada,
Mientras Amparo y Matías compartían una taza de té en el jardín, ella miró a su nieto con ojos llenos de gratitud y amor. «Sabes, Matías, a veces los mayores tesoros de la vida no son los que podemos contar en dinero, sino los que contamos en momentos como este. Gracias por darme el mayor tesoro de todos, más tiempo para amar y ser amada», dijo suavemente. Matías sonrió, sosteniendo la mano de su abuela. «No, abuela, gracias a ti por enseñarme el verdadero significado del amor y la familia. Fue allí, en ese jardín bañado por la luz dorada del atardecer, abuela y nieto encontraron la paz y la felicidad que siempre habían buscado, unidos por un amor que superó todas las adversidades». Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos inmensamente por acompañarnos. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.